diarios del país en el día de hoy. La caja militar. Tape, director. La respuesta se conoció tras la reunión de este lunes del Consejo de Ministros. El gobierno acepta 3 cambios al proyecto de reforma de la caja militar planteados por la bancada del Frente Amplio. El primero es que para el personal subalterno los cambios serán solo para nuevos ingresos o para quienes hayan ingresado hace menos de 5 años. El segundo es que en casos de incapacidad completa por acto de servicio, el haber por retiro sea el 100% del haber básico. El tercer cambio propuesto por la bancada y que el gobierno aceptó es que quienes lleguen a la edad de retiro sin los años requeridos puedan seguir en funciones hasta lograr los años necesarios para jubilarse. Se aceptaron por parte del Poder Ejecutivo un número importante de modificaciones y que tiene efectos bien importantes en el proyecto de ley. Y no nos queremos centrar quizá en 1, 2 o 3 o 4 puntos que a nuestro juicio no representarían los elementos sustanciales del proyecto. Queda por fuera la posibilidad de bajar los topes de la oficialidad. ¿Está bien la interpretación que estoy haciendo en este momento? Sí, estas son las únicas 3 modificaciones que el Poder Ejecutivo considera que se pueden aceptar. En cambio, no se llevó lo de rebajar los topes jubilatorios, ¿no? Nos está acompañando para esta sección del programa el diputado por el Frente Amplio, Darío Pérez. Muchísimas gracias. Un elemento bastante clave en las negociaciones por esta reforma de la caja militar, llamada la caja militar. ¿Por qué le parece que tuvo que meterse el propio presidente de la República para saldar este tema? No sé por qué, si puedo contestarte esa pregunta de esa manera, sí. Sí te digo lo que fui a buscar cuando le pedí audiencia. ¿Que se metiera? Y le fui a buscar sensibilidad y sentido común. Es lo que fui a buscar con el presidente. ¿Por qué sensibilidad y sentido común? Porque esta reforma, como lo he dicho en otros lugares, si te imaginaras una fila de seres humanos con diferentes alturas, la cuchilla pasa así. A uno le saca un pedacito, pero a otro lo degüella. Y estoy hablando concretamente de los sectores más humildes dentro de las Fuerzas Armadas, que son los clases y soldados, que les rebaja notoriamente el retiro. Y si muchos de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, cuando tú generes un retiro que todavía va a ser menor que lo que ganan, los vas a llevar más a la pobreza, y los que estaban prendidos el pincel también van a bajar más a la pobreza. Y con sentido estrictamente de izquierda no me podía imaginar, lo dije en forma media gruesa, y si mi viejo estuviera vivo no le gustaría que hablara así, pero no me imagino a la izquierda jodiendo pobres. Y es como lo interpreté de esa manera, y de alguna manera quedaba demostrado por los números que sacaba. Yo también pido disculpas a mis padres y a la teleaudiencia, ¿no? Pero lo que no se imaginaba era a la izquierda jodiendo pobres o al Frente Amplio jodiendo militares. Yo dije a la izquierda jodiendo pobres, nada más que eso. Y el otro aspecto que tenía que subsanarse de alguna manera tenía que ver con las edades de retiro y la posibilidad de poder llegar a la causal jubilatoria, que no se estaba dando en determinadas edades, para los soldados y clases particularmente, porque los oficiales al fin terminan llegando, y para un sector del que se conoce muy poco y es muy importante en nuestro país, que es sanidad militar. Sanidad militar, para que ustedes lo sepan, pues yo me tuve que meter en un mundo que desconocía. Y no sabía que esto era de esta manera que se las voy a contar. Más del 10% de nuestras Fuerzas Armadas se dedican al tema de la salud. 3.226 personas, que atienden a 180.000 personas, que son los que están en sanidad militar. Con estándares muy altos desde el punto de vista de la salud en el hospital militar, nadie tiene la menor duda, y con particularidades como por ejemplo el manejo de los trasplantes hepáticos, la cámara hiperbárica y un montón de cosas. Y ahí, particularmente en sanidad militar, se dan varias situaciones, algunas de las cuales en algún momento va a haber que solucionar por fuera de esta ley y más adelante.
¿Por qué? Porque los concursos son hasta los 40 años. Y hay muchos que ingresan con 35, 36, 38 y hasta cerca de los 40. Si están topeados por su grado, por ejemplo, me acercaron el recibo de sueldo de un odontólogo que es soldado. Gana 19.000 pesos ese odontólogo con toda la carga horaria que tiene. A los 48 se tendría que retirar por ser soldado. Un alférez a los 56. Si entraste a los 40 ni tan siquiera te da para generar la causal jubilatoria. Entonces todas esas situaciones... ¿Pero eso quedó a salvo con las reformas que se hicieron? Queda a salvo, sí, quedan a salvo, no sé si en forma muy justa, pero quedan a salvo porque le quitaste la tapa sí. que no les permitía a ellos llegar a la causal jubilatoria. Les quitaste la tapa. Nada más, no hay ninguna otra cosa que esa. Que en algunas actividades, como por ejemplo en la salud, bueno, más o menos como cuando se van a jubilar como nos jubilamos todos, más o menos, entre 60 y los 65 años. Y después algo que es muy importante, que son los actos de servicio. Los actos de servicio desde el punto de vista pecuniario, para el servicio de retiro es prácticamente muy poquito. Porque ¿Qué es un acto de servicio? ¿Qué es un acto de servicio? Un acto de servicio es, yo he dado el ejemplo de la persona que, de hecho tuve compañeros que se cayeron en un helicóptero en el mar, entras a hacer un salvataje, tienes la desgracia de caerte, como por ejemplo se cayeron esos compañeros médicos míos, y caen al agua, si fallecen, había una forma en la que el proyecto tal cual venía del Senado no generaba ninguna cosa para su familia. Ninguna pensión para la familia. Entonces eso es muy importante porque tiene que ver con el espíritu. Bueno, yo me meto en esto, es peligroso, pero si me muero, por decirlo crudo, o si tengo cosa muy frecuente, una minusvalía, mi familia va a quedar protegida. Y eso no estaba tenido en cuenta en el proyecto tal cual venía del Senado. De hecho, en la policía, por ejemplo, si tú caes muerto o herido, te generas para en el caso de caer muerto, generas para tu familia te dan una especie de compensación con varios grados por encima y eso manifestaba en dinero, ¿no? En realidad este acto de servicio, tal como se contempla en esta negociación, es un poco machete. Porque la diferencia entre un soldado y un cabo, dice, te doy el 100%, pero la diferencia entre un cabo, un soldado, un sargento, ahí empiezan a ser de 500 y 1.000 pesos. Entonces toda esta negociación, yo te podría decir que para todos tiene gusto a poco. Para los que querían una cosa es poco, para los que queríamos otra es poco, y te quedas ahí entre San Juan y Mendoza. Entonces, ¿cuál sería el corolario de esta situación? ¿Qué conclusión? A mí, si me permite, Pérez, eso se lo pregunto al panel. ¿Qué sacas en limpio entonces, Graciano, del proceso que sigue la reforma de la caja? Me disculpa, hubo algo importante que sí se logró en este acuerdo, y es que los soldados y clase, en su inmensa mayoría, no son agarrados, por decirlo de alguna manera, por lo que es la transición. Que a los efectos formales y de plata en el bolsillo es más o menos lo mismo que te agarre la reforma a estar en la transición, más o menos en términos de dinero. Es para los que van a ingresar, ¿no? No, en realidad te toma para los soldados y clase, nosotros logramos rebajar eso hasta los 5 años de ingreso. Hasta los 5 años. Antes era hasta los 15. Está, bien. Entonces, sí, si me permiten, ¿qué conclusión sacan de este proceso y de las razones, que era un poco también lo que yo planteaba, ¿no? De que de pronto ese agujero del déficit que genera la caja militar pasó a ser prioridad para el gobierno, para el conjunto de políticos en general, porque empezó la polémica, para un Darío Pérez, ¿no? Que la cruzada para salvaguardar los derechos de los sectores más vulnerables del ejército. ¿Por qué de pronto pasó a ser tan importante? Porque es un problema para el Frente Amplio. Y cuando el Frente Amplio tiene problemas de esta magnitud, cuando el Frente Amplio tiene problemas internos de esta magnitud... ¿Se aprovecha la oposición? No, la oposición en esto no tuvo ningún papel. Apelan al presidente de la República.
Y quiero decir que no es la primera vez que ocurre. El año pasado, en medio del momento más duro del conflicto con el campo, el ministro de Ganadería y Agricultura, que se supone que era la persona que tenía que representar al Poder Ejecutivo en esas negociaciones, fue dejado totalmente a un lado e intervino directamente el presidente Vázquez, incluso generando aquel episodio que todos recordamos con el colono, que hubo un intercambio. Es decir, terminó siendo una especie de fusible el presidente de la República. ¿Y eso es bueno o es malo? No, es malísimo. Es malísimo porque la función del ministro, si ustedes me permiten la imagen, es justamente esa, la del fusible. Todos sabemos cómo funciona un tablero eléctrico en las casas, ¿no? Cuando hay un problema, un cortocircuito, salta el fusible porque es lo que protege al sistema. Si no, saltaría toda la instalación. El fusible protege al sistema. Bueno, acá pasó lo mismo. El ministro de Defensa, que se supone que es el jerarca del Poder Ejecutivo que tiene que llevar adelante el tema, y hablo del ministro, no hablo de los comandantes en jefe, hablo del ministro, no tuvo ninguna participación. El diputado Darío Pérez, que todos conocemos, ya había venido a explicar aquí su posición, se podrá compartir o no, eso es opinable, pero para, digamos, que el Frente Amplio encontrara una posición que además ni siquiera es cómoda para el Frente Amplio. Hoy estaba leyendo que hay gente que va a argumentar en contra y va a votar a favor. Una cosa insólita. Hay gente que va a tener argumentos para votar en contra del proyecto, pero después va a levantar la mano a favor porque se lo pidió el presidente Vázquez. Alfredo. Mira, yo creo que acá hay dos temas. No, yo voy por otra vía, me parece. Hay dos temas que pesan a mi criterio. Por un lado, hay un déficit real de 500 millones de dólares por año que todo el sistema de pensiones militares ocasiona. Y por otro lado está la famosa lamentada familia militar, que son 180.000 personas que atienden en el ministerio, en sanidad militar. O sea que fíjense, son 180.000 personas. Sacando los menores deben ser como 100.000 por lo menos. Porque deben tener muchos gurises ahí, también los menores de 18 años. O sea que ahí por eso entonces la oposición por un lado hizo molde, no se quería meter porque era ganar. Y decía que eso era una cuestión de prejuicio contra los militares por parte del Frente Amplio, Y por otro lado, y es verdad, eso existe. En algunos sectores del Frente Amplio existe prejuicio contra los militares. Hay algunos sectores que era darle a los milicos, vamos arriba, pum, porque son por la impunidad, no sé cuánto, entonces le saco la guita. Ahora, a mí que me perdonen, el fondo, el déficit que produce el sistema de pensiones es grave y hay que encararlo de alguna manera. Y que vos no tengas tope, o que el tope no se haya bajado, como ahora, porque aparentemente lo que dijo el presidente es que los topes se iban a reducir, no los aceptó, o sea que no hay ningún milico raso que cobre 110.000 pesos por mes de jubilación. A mí que me perdonen, ni sargento, no sé si llega el coronel a cobrar eso. No ¿Fue un capricho de Vázquez no ceder en eso? Yo creo que en definitiva acá lo que hay es un manejo de... La familia militar pesa, entonces por lo tanto no te la tires en contra porque estamos un año de las elecciones. Entonces es bravo. Pero el déficit hay que encargar de alguna manera, sí o sí, más allá de los prejuicios. Es notorio que los problemas vinculados a la seguridad social y al déficit son problemas de carácter global en el mundo entero. En Uruguay lo han sido. Recordemos que en el año 96 se votó una reforma de la seguridad social. Y yo recuerdo que muchas personas con derechos adquiridos, sus derechos fueron violentados. Porque le dijeron, vos hasta acá la cosa era así y a partir de ahora la cosa es asá. Lo recordamos todos, ¿no? Porque en general... Los cincuentones. ¿Cómo? Los cincuentones. Estamos todos más o menos... Bueno, que hay gente muy joven que de pronto no lo recuerda, ¿no? Victoria entre ellas. Entonces, en todo caso, sabemos que eso ocurrió. Y sabemos que ese sistema, el de ajustar los déficits de los distintos grupos de la seguridad social, se ha venido aplicando. El único que queda es justamente el de la caja militar, que en realidad es el servicio de retiros y pensiones, ¿no? Es un asunto sobre el cual todo el sistema político sabe que hay que hincarle el diente porque, como dice Alfredo, son 500 millones de dólares. Es más, yo sé de lo que cree que sería muy buen negocio para la oposición que lo resolviera ahora el Frente Amplio y después la oposición, si conquista el gobierno, va a tener ese problema ya resuelto. Lo que además implica una interesante paradoja, porque es obvio que la oposición quiere que se resuelva, porque 500 millones de dólares de déficit es mala noticia, se gobierne por derecha o se gobierne por izquierda. Pero yo creo que es ingenuo pensar que esta es un tema, que esto ha generado polémica por ser solo un tema de la seguridad social, ¿no? Yo creo que un poco en la línea de lo que decía Alfredo, aquí el equilibrio ha tenido que ser entre quienes dentro del Frente Amplio no quieren ejército, no quieren fuerzas militares, entre quienes confunden que esto era justicia por hechos del pasado
y algunos que están preocupados por el déficit fiscal. Entonces, las tres cosas creo que han empezado... Generaron el combo para generaron el combo perfecto para, bueno, ¿qué hacemos? Y allí aparece alguien que racionalmente, como Pérez, escucha determinadas cosas, porque cuando uno, sin saber demasiado de seguridad social, entendía que iba a haber gente que no se iba a poder jubilar y que algunos legisladores reconocían que eso era cierto y decían, bueno, sí, pero después lo vamos a ver, realmente había aspectos irracionales que estaban jugando detrás de él. Ahora, ¿qué opinás? Porque algo murmuraste cuando hablaba Graciano sobre la participación del presidente Vázquez en la resolución, sí, o cómo se dirime este conflicto. Ha sido el fusible. Según nuestro invitado, es por la sensibilidad. ¿Es por la sensibilidad? No, es por un equilibrio interno que tiene que mantener, porque todos estos aspectos estaban en juego. Hay una bancada que no pudo resolver este tema, usted me perdonará, pero varias reuniones con la bancada, los líderes de las bancadas, esto no se resolvía y bueno, nos guste o no nos guste, tuvo que interceder el presidente de la República porque dentro de la bancada frente amplista esto no se pudo resolver. Bien. ¿Qué opina de todo lo que se ha dicho? Voy a hacer una anécdota en referencia a lo que decía él. ¿El quién? ¿Graciano o Alejandro? Alejandro. Iba caminando por un pasillo y me dice un diputado de la oposición, dice, Pérez, trata de votar. Dice que nos está sacando un problema de arriba. Me lo dijo en broma y en serio. Sí, sí, tiene lógica. Porque en realidad tiene lógica. Porque una de las críticas que yo hacía de este proyecto, que va a ser pan para hoy, hambre para mañana, acuérdense lo que les digo, es no llegar al consenso político. Hoy somos el 50%. En la próxima elección nos vamos a hacer el 50%. Y van a haber mayorías diferentes. Cuando haya que negociar algunas cosas gruesas y duras, que siempre se tienen que negociar, sobre todo al principio, che, mira que tenemos esto para resolver. Entonces, como no hubo un acuerdo previo, esto, que tiene un año, va a tener un año, otro año más, después va a haber que reformarlo. ¿Por qué? Porque no se partió desde otro punto de vista, que toda aquella cosa que trasciende varios periodos de gobierno, necesitas tener el mayor consenso político posible como política de Estado, porque en algún momento... ¿Para sostenerlo o para qué? ¿O para cuando haya que ajustarlo? No, porque cuando, en la medida que va... Si mañana es otro gobierno y tiene otro pensamiento y dice, quiero reformar esto, después al otro viene otro gobierno y dice, quiero reformar esto, va para allá, va para allá, va para allá. 5 años para cada lado, esto no tiene mucho... No se construye ninguna política de Estado, que es lo que se debe construir no solamente para la seguridad social, pero es uno de los elementos más importantes. Y con respecto al déficit, el servicio de retiro tiene muy largo de explicar, pero tiene una tormenta perfecta arriba de él. Pero tiene una cura que se está realizando en este momento, que es el ciclo biológico. ¿Por qué? Porque el mayor ingreso fue en la dictadura. Muchas de esas personas empiezan a desaparecer físicamente y para el 2035, algo que no se dice, para el 2035 habrán 15.000 retiros y pensiones menos que las que hay en este momento, que a valores de hoy serían 175 millones de dólares. ¿Dentro de cuánto dijo? 175 millones de dólares menos para el 2035. Para el 2035. Sí. Y yo pregunto, para el 2035, y hay otro aspecto. ¿No va a haber ninguna reforma o puesta a punto sobre qué Fuerzas Armadas queremos? Porque no está eso como primera gran reforma que habría que haber contemplado. Lo primero que tendríamos que haber tratado antes es la ley orgánica, claro, que es la que te organiza la pirámide para el futuro e inclusive reduce el costo del servicio de retiro, porque entre otras cosas, una de las cosas más gruesas que tiene, por ejemplo, puede ser la cantidad de coroneles, al generar una pirámide diferente. ¿Y eso para cuándo? Y ahora se estaría tratando para el próximo tiempo. Pero les quiero decir algo más. Todo lo que estamos hablando es para el 2040. Porque hasta el 2030 por lo menos no se mueve la aguja de lo que Rentas Generales tiene que poner para pagar... Sí, está claro. El servicio ¿Y los 10.000 pesos menos para los topes jubilatorios movía la aguja? ¿Por qué el presidente ahí no se dio? Hay cosas que yo creo que son simbólicas, porque en realidad, como decía él, quienes lleguen a una jubilación de ese porte, a un retiro de ese porte, yo no sé cuánto, francamente desconozco cuántos generales reciben, digamos, por año, ¿no? O se terminan jubilando o retirando.
No sé si son 20, no. Pero, y en el, creo que ni llegan a 20. Pero en el mundo de lo simbólico, tiene un ¿qué aspecto dice simbólico, que haya un general, coronel, no sé, que tenga esa jubilación y alguien que dedicó la vida entera a la carrera política, presidente incluso o expresidente, ni se le acerca a la jubilación? Creo que en realidad nadie, de la misma manera que no se habían sacado los números para saber cuánta gente se iba a poder retirar o no, de la misma manera se habla de este tema, porque en realidad en términos de la cantidad de gente que pueda llegar a ganar 110.000 pesos, que la diferencia son 9.000, es chiquitito. Pausa, ya venimos.